Buen día, compañeros y tutor. En el día de hoy vamos a hacer la exposición del desarrollo del ejercicio B, el control de tanques en cascada en función de la frecuencia. Ya tenemos aquí las ecuaciones del control en función del tiempo. Vamos a llevarla en función de la frecuencia por medio de la transformada de Laplace. El primer paso es aplicar la transformada. Tenemos aquí las dos ecuaciones divididas porque corresponde a un control del primer tanque, el cual como resultado se va a convertir en la entrada del segundo tanque, por lo cual vamos a desarrollar el ejercicio de manera independiente para después conjugar todo el control en uno solo. La primera ecuación, aplicando Laplace, tenemos S por H de 1 en función de S, que corresponde a la altura del primer tanque, igual a la entrada de la constante que hay de flujo en el primer tanque menos la salida. Aplicando la transformada y llevando el factor común de este lado del igual de la ecuación, tenemos entonces S por H1 de S más 0.7071 H1 de S igual a la constante del caudal, que es US. Aplicamos la misma metodología en la segunda ecuación del segundo tanque, al cual vamos a llamar H2 de S. De la misma manera llevamos el factor común de este lado para operar matemáticamente. Lo que hacemos es factorizar. Aquí tenemos factorizado H1 en función de S por el valor de S más 0.7071, y en la segunda ecuación vamos a tener igual a el resultado que nos da la salida del caudal del primer tanque. Vamos a despejar el valor de H1 en función de S y H2 en función de S. En la primera ecuación tendríamos como resultado que US nos queda en factor de S más 0.7071, y la segunda ecuación nos queda el valor de salida del primer tanque sobre S más 2.8284. Ahora reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2. Esto es para relacionar el control completo de todo el sistema, ya no independiente tanque y tanque, sino todo dependiendo de la entrada del primer tanque y la salida del segundo tanque. Para eso, entonces tenemos que, como H2, que es el segundo tanque, en función de S, es igual a este valor de 0.7071 de H1, vamos a reemplazar este H1, que es el que ya conocemos, en esta ecuación. Nos quedaría entonces de la forma 0.7071 sobre S más 2.8284 por H1. Reemplazamos H1 y la ecuación completa nos quedaría de la siguiente forma. Aquí podemos hacer una operación matemática para simplificar la ecuación, y operando tenemos ya la forma Laplace. Aquí la estamos representando ya en la forma Laplace, en donde ya podemos iniciar con el análisis del método Routh-Hurwitz. Tenemos entonces que, según el análisis, nos da un valor de menos 1.99. Podemos pasar a analizar el estado transitorio de la función, en donde la forma que aplicamos es S al cuadrado más 2 por el delta de WS. Este es el factor de amortiguamiento. Entonces procedemos a reemplazar nuestro denominador en esta forma de ecuación. Operando el denominador tenemos entonces que el amortiguamiento es igual a 1,99. Operando, y para eliminar la potencia aplicamos las raíces a ambos lados de la ecuación y obtenemos 1.41. Podemos pasar al segundo valor de la ecuación general para multiplicarlo por la constante que tenemos de 2 por delta, y tenemos como resultado, operando matemáticamente, que el delta es de 1.2. Ese valor superior a 1 nos da como resultado que este control corresponde a un sistema sobreamortiguado, es decir, que es bastante controlado. Podemos entonces analizar el estado estacionario del control aplicando el límite cuando S tiende a 0. Reemplazamos aquí S por 0
y operamos obteniendo como resultado 1.6. Esto quiere decir que nuestra señal de control se va a estabilizar en 1.06. Procedemos al demostrar el sistema de control de bloques, en donde pusimos acá, podemos colocar cualquier constante de entrada. Puse por ejemplo un constante de entrada 3. Acá tenemos el pulso que se genera a los 5 segundos de iniciar el control para generar una alteración y observar el control según la ecuación, cómo estabiliza esa variación o ese ruido para llevarla a la curva a un estado de estabilización. Vemos aquí en la gráfica, efectivamente corresponde a una gráfica de un sobreamortiguamiento. En la parte de los 5 segundos, esta línea es el tiempo, en los 5 segundos vemos la variación y cómo el sistema controla hasta llevarlo a una línea transitoria más estable. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.